Buenas tardes a todos. Un cordial saludo desde Arica a Punta Arenas. Tenemos en este minuto más de 60 personas conectadas a nivel del país. Y comentarles primero que nada un agradecimiento en nombre de la División de Atención Primaria, en nombre de la Coordinación Nacional y de nuestro equipo de epidemiología que lo lidera la doctora Alejandra Pizarro, con quienes hemos podido ir trabajando conjuntamente para poder entregar y avanzar en las competencias técnicas bajo esta estrategia de trazabilidad, bajo los términos de cómo trabajar la pandemia. Y quienes han sido los reales protagonistas han sido ustedes que están tras esta pantalla, quienes les agradecemos todo el trabajo, toda la disposición que han tenido, toda la camiseta muy bien puesta por hacer de nuestra salud lo mejor en nuestros territorios. También señalarles que estamos muy contentos por la campaña de vacunación que se ha desarrollado a nivel del país y que viene a complementar una más de las acciones que estamos realizando para poder combatir esta pandemia. Me encuentro en esta mesa con gran gusto, con dos personas que me acompañan desde el Departamento de Epidemiología. Tengo a mi derecha a Carolina Polain, a quien le doy las gracias por venir a esta exposición, y al doctor Tuniel Ortuño, que también me acompaña desde acá para poder retomar nuestras distintas videos que ya hemos ido realizando. Vamos recogiendo muchos y muchas consultas de las cuales no hemos podido dar abasto en poder sacar la totalidad de las preguntas más frecuentes. Tratamos de lograr en el 60% de la video poder satisfacer a ustedes como espectadores en los conocimientos, pero sin embargo hemos conversado de que era muy importante poder hacer una video específica en la cual podamos reunir la totalidad de las preguntas que nos llegan por mail, las que hemos recogido desde las videos, las que hemos ido evidenciando a través del tiempo con los cambios en las nomenclaturas y definiciones. Y esta video va a ser especialmente dirigida a esas preguntas frecuentes, hacerlas aclaratorias y poder permitirles a ustedes dejar mucho más consolidados los conocimientos. Por otra parte, también les quiero decir, para ya dejar a nuestros expositores con ustedes, es que vamos a seguir en una temática de distintas capacitaciones, las cuales muy pronto van a recibir el ordinario, en el cual van a ver la calendarización. Vamos a hacer frecuentemente 2 capacitaciones mensuales y fortaleciendo principalmente todo el marco y la amplitud integral de poder hacer esta estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento. Así que dejándolos ya con nuestros queridos amigos y felicitaciones a nuestros dos expositores nuevamente y las gracias, Carolina y el doctor, con la siguiente presentación. Les pido que en el chat coloquen su nombre, coloquen de dónde provienen, de qué se van, si son de hospital, si son de Seremi. Necesitamos en esta oportunidad para que ahí les dejemos muy en claro después la entrega de los videos y el link que se los hacemos llegar, y además también pueden fortalecer a través del chat sus preguntas, ¿ya? Eso para que nos pongamos de acuerdo bien en esta parte logística. Un gusto, un abrazo para todos y los dejo a continuación con el equipo de epidemiología. Bueno, buenas tardes. Queremos agradecerle a todos y todas las personas que están conectadas en este minuto de la atención primaria. Agradecer también a todo el equipo de la División de Atención Primaria que nos invita para poder conversar con ustedes y poder tener este espacio de aclaración de dudas. Nosotros tuvimos una primera conversación la vez anterior en la cual mostramos básicamente 3 ordinarios con sus respectivas definiciones. Uno tenía que ver justamente con la actualización de las definiciones de caso, tanto de caso sospechoso, de caso probable, de caso confirmado, contacto estrecho y también lo relacionado con reinfección. Había un segundo ordinario del cual conversamos que tenía que ver con la reducción del periodo de cuarentena y también un último y tercero que era relacionado con los periodos de aislamiento en distintas situaciones que tenían que ver con el paciente asintomático, el caso
que era un caso hospitalizado o qué pasaba en situaciones, por ejemplo, de inmunocompromiso. Esos 3 ordinarios fueron los que presentamos en la ocasión anterior y nosotros agradecemos porque aparecieron varias preguntas dentro de la misma videoconferencia que fuimos abordando y otras preguntas que quedaron, y como nos comprometimos en el fondo a tener este segundo espacio para poder resolverla y conversarla y además recibir otras preguntas que a lo mejor podamos ver que no están dentro de las que nosotros priorizamos para conversar hoy día. Vamos a hacer una presentación en la cual básicamente vamos a mostrar preguntas y les vamos a ir dando en el fondo respuestas. Yo creo que es súper importante esta comunicación porque ustedes, como se ha dicho y se ha mencionado, han liderado gran parte de todo lo que se ha hecho en el trabajo de la pandemia y eso es súper importante. Se mencionaba ahora todo lo relacionado con la vacunación, que es una estrategia que cada vez vamos viendo y que tenemos en el fondo una cobertura que va avanzando diariamente, pero en ese mismo contexto también es súper relevante y lo muestra la evidencia, mantener otras medidas que tienen que ver con la prevención y la mitigación en la pandemia y también una estrategia fundamental es todo lo relacionado con la vigilancia epidemiológica, la trazabilidad y de eso básicamente es lo que aparecieron preguntas que vamos a ir mostrando y conversando con ustedes nuestras respuestas. La primera pregunta dice así, el seguimiento de los contactos estrechos entre el día 12 a 14 debe hacerse desde APS Seremi diario al día 14 o solo si usuario autorreporta síntomas. Según el manual operativo para las acciones de trazabilidad y aislamiento, se deberán realizar al menos 2 seguimientos y estos seguimientos se recomienda realizarlo entre el día 6 y 8 y al día 14. Y ahí les dejamos el link del manual donde está esta referencia. Contacto estrecho que inicia síntomas entre el día 12 a 14 se notifica como caso probable o sospecha. El contacto estrecho que inicia un síntoma cardinal o 2 de los restantes entre el día 12 a 14 se considerará como caso probable por nexo. Hay que recordar que el síntoma cardinal es fiebre, anosmia y ageusia, mientras que los síntomas restantes son tos, congestión nasal, disnea, taquipnea, odinofagia, mialgia, fatiga o debilidad general, dolor torácico, calofríos, diarrea, anorexia o náuseas o vómitos, cefalea. Si el resultado del examen PCR es negativo, indeterminado o no concluyente en estos casos, será considerado un caso probable, debiendo indicar aislamiento según los criterios señalados en el ordinario, B51-537. Sí, en ese ordinario se estableció esa división que no estaba antes, que era considerar los síntomas cardinales, y reiteramos que también aparecían varias preguntas, que era justo la fiebre, la anosmia, la ageusia. En varias de las definiciones aparece que sea justamente la presencia de un síntoma cardinal o 2 de los otros síntomas restantes que son los que aparecen al lado derecho, que está en el caso probable, está definido y también aparece en relación a los contactos estrechos. Sí, estábamos justo conversando en relación a la pregunta 1 también, que nos comentaban que hay algunas indicaciones que han aparecido en la Seremi, que era el control también en el día 11, y eso tenía que ver justamente con el término de la licencia. En ese caso, si hay una indicación territorial, depende de esa indicación territorial y está contenido dentro de lo que es todo el periodo. Por lo tanto, dentro del periodo de seguimiento puede ser que además del día 6 o 8 consideren el día 11 dado el término y si no también el día 14. En el fondo, ¿por qué es importante eso? Porque al día 11 igual se evalúa si persiste alguna razón por la cual debiese la persona seguirse con un seguimiento más directo. Sí, aquí nosotros había otra pregunta que era el contacto estrecho que está hospitalizado, se levanta el aislamiento el día 11. Para efectos de la presentación nosotros estamos mostrando términos que son de la vigilancia. Es importante diferenciar que el periodo de aislamiento no concuerda o no es algo que signifique el alta, ¿no? Desde el punto de vista de epidemiología. Y otra definición que es importante y que a veces se nos aparece un poco en distintas maneras dichas, es que los casos requieren aislamiento y los contactos, para ellos la definición es cuarentena.
Esa definición la aclaramos porque aparece en varios ordinarios y en varios instructivos que a veces se confunde y es bueno hacer esa diferencia básica. Entonces, en relación a esta pregunta, el contacto estrecho que está hospitalizado se levanta aislamiento el día 11. Si un contacto estrecho está hospitalizado por una causa distinta a COVID, y ahí nosotros nos pusimos en el ejemplo de que, por ejemplo, podría ser un contacto estrecho que está embarazada, o un contacto estrecho que en el fondo tiene que tiene que realizarse una apendicectomía de urgencia y por eso va en el fondo al hospital. Esa persona debe terminar la cuarentena al día 11. Por otra parte, si el contacto ocurre intrahospitalario, igualmente la cuarentena termina al día 11, lo cual es independiente de su alta médica. Entonces ahí hay otro concepto que hablaba Duniel. El alta médica es distinto al término del aislamiento o al término de la cuarentena. Son conceptos distintos. También en forma aclaratoria decimos que si un contacto estrecho está hospitalizado por COVID, es un caso probable o eventual confirmado con un PCR positivo. ¿Por qué esto? Porque en el fondo si un contacto estrecho tiene al menos un síntoma cardinal o dos de los restantes, uno podría pensar que esa persona está hospitalizada por COVID. En esta situación se deberá evaluar los antecedentes de inmunosupresión para definir si el aislamiento será de 14 o 21 días y eso según el ordinario 537. De hecho, de acuerdo a esto, nosotros les mencionamos antes cuánto eran los tiempos. En el caso del caso probable o confirmado leve o moderado, el tiempo de aislamiento es de 11 días desde el inicio de los síntomas. A modo de resumen, en segundo caso es el caso probable o confirmado severo que está hospitalizado y en ese caso el tiempo definido para aislamiento es de 14 días. Una tercera situación es el paciente inmunocomprometido, en los cuales se definió un periodo de aislamiento de 21 días. Y el último, que es un caso confirmado asintomático, para lo cual quedó definido como un periodo de 11 días desde la toma de muestra. Un contacto estrecho que es inmunodeprimido asintomático, su cuarentena es de 14 o de 21 días. La cuarentena para todos los contactos estrechos, sin importar si tiene antecedentes de inmunosupresión, debe ser de 11 días con automonitoreo hasta completar los 14 días desde el último contacto con el caso. Sí, y hay una pregunta también relacionada con reinfección, de hecho eran varias. Decía un primer episodio antes de 90 días, se confirma con PCR asintomático o sintomático, ¿se considera como reinfección o duplicado o se debe esperar los 90 días después del primer episodio? En relación a la definición de reinfección, plantear que solo se considerarán casos sospechosos de reinfección y se habla de sospecha de reinfección, aquellas personas confirmadas, ya sean sintomáticos o asintomáticos, pero lo importante es que esa persona tiene un resultado positivo de una PCR en este segundo momento. ¿Cuánto considerar en el espacio de tiempo? Ver si han transcurrido 90 días desde la fecha del primer episodio. Es decir, un caso probable actual o un primer episodio como caso probable no podría ser considerado reinfección aún transcurridos los 90 días porque se requiere para la consideración que el PCR sea positivo. Y si el PCR es positivo, no entraría dentro de la definición de caso probable. Este es un esquema que hicimos un poco para, en el fondo, sistematizar la misma información. ¿Qué pasa? Bueno, considerar por un lado si han transcurrido más de 90 días desde la primera fecha de notificación del primer evento y ver entonces qué pasa con el PCR. Si el PCR es positivo, entonces estamos ante un caso sospecha de reinfección y si el PCR es negativo, se descarta el diagnóstico. Y si el periodo es menos de 90 días entre un evento y otro, se descarta el diagnóstico de sospecha de reinfección. Igualmente aclarar acá que nosotros hemos recibido varias consultas. Esto es una definición que es compleja y que estamos permanentemente mirando, porque no hay una definición de libro de qué pasa con la reinfección. Son definiciones que hemos mirado, que se ha recomendado en la evidencia, por ejemplo, de los CDC o que ha recomendado en distintos países, por ejemplo, en países europeos. Entonces, tenemos que ir mirándola, tenemos que ir viendo, este periodo ha sido definido, no es algo que en el fondo, reitero, sea así, pero para efectos del ordinario quedó justamente en los 90 días establecido. Entonces,
La recomendación, o sea, lo que dice es considerar este periodo entre un evento y otro. Sí, la otra pregunta era que nos habían solicitado, nosotros podemos, entre paréntesis, después hacerle llegar la presentación para que los tengan, ¿cierto? A todos los que están y todas las que están y bueno, y otras personas. Y ahí nosotros les compartimos ese enlace donde aparece el listado de antígenos que se encuentran disponibles y que de cierta forma tienen el respaldo, ¿no es cierto?, en términos de lo que es la sensibilidad y especificidad y todos los criterios diagnósticos para cumplir y ser incluidos dentro de la vigilancia epidemiológica, los test de antígenos como una medida. Y ahí está todo el listado que ustedes después lo pueden revisar. Persona, caso confirmado con test de antígenos. Se recomienda tomar PCR. Lo comento porque si sale negativa al usuario le cuesta entender que debe seguir en aislamiento de todas formas como caso confirmado. En las personas que son sintomáticas no es necesario hacer una prueba de PCR para la confirmación, se consideran casos confirmados con un antígeno positivo. Por otra parte, si la persona tiene un test de antígeno positivo y es asintomático o con un síntoma no cardinal, se considerará como caso probable por resultado de laboratorio, a menos que se realice una PCR y esta le salga positiva, en el fondo ahí sería un caso confirmado. Si el resultado de la PCR es positivo, se considera como caso confirmado. Sí, ahí hay otra pregunta que era si llega un usuario contacto estrecho asintomático con un solo síntoma cardinal o no cardinal, ¿clasifica como caso probable o en qué caso se cataloga como probable? Ahí volvemos a recordar en el fondo cuáles eran los síntomas que dividimos en cardinales, que era la fiebre, anosmia, ageusia y los otros síntomas restantes. Y ahí básicamente se considerará caso probable por nexo epidemiológico a toda aquella persona con contacto estrecho que desarrolla un síntoma cardinal o al menos dos de los restantes signos o síntomas. Y por otro lado, un contacto estrecho asintomático no se puede catalogar como probable. Este es el mismo esquema que en el fondo refuerza lo que les mencioné anteriormente. Y acá, en el fondo, si nosotros tenemos un síntoma cardinal o dos de los restantes síntomas, entonces es un caso probable y de acuerdo al ordinario se trata justamente, o la recomendación o lo que se debe hacer es el aislamiento. Y en el caso de no, el contacto estrecho presenta síntomas, pero no es un síntoma cardinal o solo un síntoma de los que están en la lista, en ese caso aparece la cuarentena de 11 días con monitoreo hasta el día 14, y si no hay síntomas, de forma similar, la cuarentena por 11 días y el monitoreo hasta 14 días. Las personas que hayan sido vacunadas con sus dosis completas, al tener contacto estrecho con un caso positivo, iniciarán aislamiento. El periodo de cuarentena para los contactos estrechos es de 11 días sin importar su estado de vacunación. Hasta el momento en nuestro país no se ha instruido que los contactos estrechos con dosis de vacunación completa no realicen la cuarentena. Sin embargo, esta recomendación debe evaluarse en el tiempo según los resultados de los estudios de tipo fase 4, los cuales hasta el momento no han sido publicados. Sí, en relación a esa pregunta conversamos y quiero aclarar dos puntos en relación a eso. Por un lado, nosotros sabemos, por ejemplo, que los CDC han establecido ya algunas recomendaciones para los vacunados que tienen que ver con algunas medidas, por ejemplo, en relación al uso de mascarilla u otras medidas en contextos, por ejemplo, de distanciamiento social o no, etcétera. Nosotros hasta ahora en Chile, para efecto de todos los ordinarios, no se ha hecho una distinción. Vale decir, lo que estamos mencionando no considera el estado de vacunado o no al momento de hacer o aplicar alguna de estas definiciones. En el fondo hay evidencia que muestra que la vacunación es una medida más por ahora que debe ir sumada a las distintas otras medidas que están para que podamos tener resultados, sobre todo en contextos donde se va ganando sistemáticamente cobertura. Eso era una de las aclaraciones. Y otra pregunta también que ha aparecido es en relación a qué pasa con una persona que se ha colocado la primera dosis y durante el periodo entre dosis tiene justamente un episodio de la COVID-19. En ese caso, la recomendación ha sido que la persona debe tener resuelto el cuadro de COVID-19, estar asintomático y ahí puede completar su periodo de su segunda dosis de vacunación y ahí completa todo lo que es su
vacuna. Una vez que cumplió el periodo de aislamiento para los casos y de cuarentena si es contacto estrecho. Bueno, otra pregunta que apareció fue el acortamiento de cuarentena para contactos estrechos. ¿Por qué se acortó si se sabe que el periodo de incubación es de 14 días? La verdad es que esto fue en base a evidencia que salió a nivel internacional, que en el fondo es un estudio y varios que aparecían donde se analizó el riesgo. Y en el fondo, efectivamente, los 14 días corresponden al periodo máximo de incubación del virus. Se sabe que es de entre 2 a 14 días y que el promedio es 4.5. Basado en esto, el CDC mostró el riesgo de transmisión residual posterior a la cuarentena, expresado como un porcentaje de esa transmisión total por día de cuarentena. Y en el fondo, para el día 10, se observó que con el seguimiento de los síntomas, sin las pruebas de diagnóstico, el riesgo de transmisión residual de la cuarentena estimado fue de alrededor del 1.4%. Y esto además, hacia el día 14, si uno miraba, las barras aún era más pequeño el riesgo. Y en base a esta evidencia fue que se reconstruyó esta recomendación de reducir de 14 a 11 días. Integrado también esto se discutió con paneles de expertos que aportaron estas opiniones también para completar esta evidencia. Y ahí está, en el fondo, como le vamos a compartir la presentación, aparece todo el estudio que sustenta esta recomendación de reducción de cuarentena. Ahí está justamente lo que va pasando. Ustedes pueden ver en el gráfico cómo en la medida que vemos la distribución, la duración de la cuarentena post-infección, empieza a caer importantemente el riesgo de transmisión en el día 10. Ahí aparece y después prácticamente hasta el día 14 el riesgo es sumamente bajo. Esa evidencia muestra que en la medida que pasa el tiempo el riesgo de transmitir COVID va disminuyendo, aproximadamente es menos del 1% a partir del décimo día, del día 10 de la cuarentena de los contactos. Esta es una pregunta que se repitió bastante en cuanto a comisaría virtual. Tenemos problemas con los usuarios para pedir permiso en la comisaría virtual. ¿Desde cuándo se liberan del sistema? El Departamento de Estadística del MinSal envía de forma diaria la base a comisaría virtual. La base enviada a comisaría virtual por parte del DEIS incluye el cálculo de los 11 días para los contactos estrechos y no según la fecha que figure como fin de cuarentena o aislamiento en el sistema. Esta es una pregunta de Epivigila. Los certificados que se están emitiendo de la misma plataforma de Epivigila al término de la cuarentena se pueden descargar. La verdad que en la plataforma estaba este certificado de cuarentena, dado que no estaba operativa esta función, desde hoy día se ocultó ese botón, pero se espera que en las próximas versiones del sistema ya esté operativo. Por lo que tengo entendido, cuando se solicita test PCR SARS-CoV-2 a persona asintomática, independiente de que sea un contacto estrecho, se debe poner como motivo de la solicitud la búsqueda activa. Sin embargo, dentro de los lugares donde se realiza la búsqueda activa, no aparece el domicilio y en nuestro contexto es el lugar donde más frecuentemente se realiza ese testeo de contacto estrecho. Quería corroborar que efectivamente hay que registrarlo como búsqueda activa y en ese caso, si es posible, agregar como lugar del testeo el domicilio. Efectivamente se debe ingresar como búsqueda activa. Al final de la lista desplegable del campo lugar de búsqueda activa aparece la opción otros y ahí en el fondo en texto libre se puede digitar domicilio. Es posible generar una extracción de reporte desde Epivigila, planilla con todos los campos. La base de seguimiento extrae todos los datos registrados en el sistema. Sin embargo, solo los perfiles de delegado, director y Seremi cuentan con la opción de descarga. Esto es bastante importante y está en el fondo cobrando relevancia, así que es importante como tenerlo bien claro. Y en los casos probables por resultado positivo de pruebas de antígeno, ¿cómo pueden ser capturados por Epivigila? Deben ser notificados igual que el resto de los casos y en el campo prueba de antígeno positiva para SARS-CoV-2 se debe seleccionar sí. En Epivigila se debe notificar en donde dice test de antígeno para SARS-CoV-2 positivo y ahí se pone sí. Es importante tener en cuenta que si uno pone un test de antígeno positivo y se pone sí y la persona tiene síntomas, eventualmente es un caso confirmado.
Entonces, si uno no está seguro que efectivamente se hizo un test de antígeno y era un test de anticuerpo o era otro tipo de test, por favor corroborar con el paciente y ahí poner desconocido o no, pero corroborar esta información, dado que en el fondo si se pone sí y síntomas ya debería considerarse como caso. Retomémoslo para que explique. Sí, en relación al certificado de alta, efectivamente, ahí estaban preguntando a través del chat, este certificado de alta hoy día no se puede sacar desde Epivigila. Sin embargo, hay varios centros de salud que están emitiendo certificados propios con en fondo el logo del centro de salud, en que certifican que la persona terminó su periodo de aislamiento o de cuarentena. Eso no tienen, está bien que lo hagan, sobre todo al parecer hay usuarios que lo solicitan y lo solicitó a su empleador. Eso se puede hacer, como les comentaba, este certificado de alta desde Epivigila, que obviamente va a facilitar el proceso, será incluido en las próximas versiones del sistema. Y hoy día contarles un poco de, hoy día Epivigila lanzó, por así decirlo, su versión 3.2. Esto incluye que va a haber interoperabilidad con RNI. Esto quiere decir que en el fondo cuando uno ingrese un caso en el formulario largo, en la pestaña antecedentes clínicos y epidemiológicos, se agregó una sección de vacunas de COVID. Esta sección cuenta con un botón actualizar vacuna y al presionarlo se consulta con la base del RNI. Como dificultad, la base, esta consulta al RNI a veces puede tomar más tiempo, por lo tanto en el fondo hay que apretar el botón a veces una vez más. Sabiendo que está esa dificultad, esta es un desarrollo local y con TIC MinSal ya están revisando y mejorando su desempeño, pero hoy día en el formulario largo ya pueden ver esta interoperabilidad. Otra de las mejoras y que habíamos hablado también en la sesión anterior era que se iban a cambiar los signos y síntomas y que se iban a actualizar las alternativas de acuerdo al ordinario. Y ahí están descritos todos los signos y síntomas que están hoy día en el formulario de notificación. Por otra parte, hay una distinción del periodo de cuarentena y periodo de seguimiento de contactos estrechos. El formulario de seguimiento se agregó la variable fecha fin cuarentena, la cual se calcula a 11 días si el contacto no ha presentado síntomas de acuerdo a la última definición. Y el periodo de seguimiento del calendario va a estar dado por la variable fecha fin seguimiento, el cual se mantiene en 14 días. Por otra parte, se cambió de un valor al estado de seguimiento. En versiones anteriores del sistema, cuando un caso o un contacto estrecho se presentaba síntomas, se decía que se transforma en caso. Se discutió que este nombre no era apropiado, ya que no todo contacto estrecho sintomático cumple con la definición de caso, por lo tanto se cambió por contacto sintomático. Y hay optimización, se agregaron mejoras de desempeño del sistema para disminuir las intermitencias. Como primera cosa, se cambió en la consulta de registro en seguimiento, se obtienen los registros en seguimiento más rápido y eficiente, y además en el botón de ver instituciones, los perfiles de director, delegado, delegado de seguimiento y administrador de seguimiento, se ocultó el listado de instituciones y se reemplazó por un botón. Si uno quiere ver las instituciones, en el fondo aprieta el botón y ya se despliega la lista de instituciones asociadas. Y recordar siempre que para las consultas de Epivigila está disponible el siguiente correo, epivigila@minsal.cl. Bueno, esas fueron las principales preguntas que tuvimos. En la ocasión anterior respondimos varias durante la conferencia que tuvimos y quedaron varias preguntas. Estas además fueron preguntas que se repetían de varias personas que estaban, entonces por eso priorizamos las respuestas de las mismas. Así que bueno, tenemos espacio para recibir algunas preguntas más dado el tiempo. Muy bien, continuando con las preguntas que nos han llegado a través del chat, vamos a resumir algunas para poder aclarar.
Y hay una pregunta que tiene relación, si en el seguimiento de un paciente, ¿qué pasa si ese paciente sospechoso rechaza la toma de una muestra desde un punto de vista médico-legal? ¿Qué debiésemos hacer frente al rechazo que no se quiere realizar ni la PCR ni el antígeno? Si durante el seguimiento de un contacto estrecho presenta síntomas y el trazador considera que se debe tomar muestra porque tiene síntomas que son, puede ser un síntoma cardinal o dos de los restantes, o en el fondo el trazador considera que se debe tomar la muestra y esta persona rechaza la muestra, se puede considerar como probable. Además, siempre desde el punto de vista médico-legal, cuando un paciente rechaza alguna atención médica, se debe registrar en la ficha clínica y en los sistemas disponibles de cada centro de salud. Ok. La siguiente pregunta tiene relación con la realización de los test de antígeno. Como tal mencionó el doctor en la presentación, él expuso una página web donde ustedes pueden ver el listado de test de antígeno que están validados por el Instituto de Salud Pública. Y la pregunta que hacen la audiencia, si en ese listado aparece este test de antígeno que está validado por el ISP, no importa el lugar donde se haya realizado para que confirmemos el diagnóstico. ¿Ya? Yo lo aclaro. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hoy día se mencionó que hay varios establecimientos que están haciendo los test de antígeno. Esto fue asignado por la Seremi y nosotros en la presentación le compartimos el enlace de efectivamente cuáles son los test de antígenos que de acuerdo a los estudios mostraban que pueden ser aceptados para el propósito de testeo. Y por otro lado, los establecimientos también tenemos el listado de establecimientos que están establecidos por la Seremi para poder hacer los test de antígenos, que son en el fondo los que están considerados. Actualmente está existiendo una implementación gradual dentro de todo nuestro sistema de salud, de los sistemas de salud, en los cuales Seremi está haciendo una designación del establecimiento a través de una resolución para autorizar que ese establecimiento realice el antígeno. Yo creo que están varios espectadores conectados en este minuto y que ya están viendo sus áreas territoriales cómo hemos ido secuencialmente instalando el test de antígeno en algunos CESFAM, en algunos SAR y en algunos hospitales comunitarios. Sí, hoy día de hecho mencionaba el ministro, son 11 establecimientos en 11 comunas en la región metropolitana y 11 regiones. Así que bueno, ha sido como se dijo una implementación gradual. Estábamos consensuando las preguntas porque son muchas en el chat y entendiendo que nuestras capacitaciones queremos que sean cortas y bien profundas, dar respuesta a los aspectos técnicos de ustedes, vamos a definir algunas en esta oportunidad y siempre en la siguiente vamos a ir retomando los temas. Igual cuando les enviemos las presentaciones van a ir algunas apreciaciones que nosotros no alcancemos a extender en esta presentación. La siguiente pregunta tiene relación si se realiza secuenciación a los casos sospechosos de reinfección. No necesariamente a todo caso sospechoso de reinfección se debe secuenciar. Hay un ordinario del ISP en que están los requisitos para poder enviar la muestra y hacer la secuenciación. Sin embargo, si ustedes como médicos tratantes consideran que es un caso que cumple los requisitos, se debe gestionar el envío de la muestra a través de la Seremi de Salud. En el fondo, dentro de lo que es la vigilancia genómica, considerando la secuenciación, no toda nuestra capacidad de secuenciación no es ilimitada, por lo tanto, sí, no significa que todo caso sospecha de reinfección va a ser secuenciado. Ahora, dentro de lo que es la vigilancia genómica, uno de los grupos Diana que efectivamente se ha propuesto para hacer seguimiento a través de secuenciación genómica y es justamente los casos con sospecha de reinfección. Eso está considerado
pero va a depender de temas logísticos, de priorización y de lo que es a nivel local, lo que se establezca también. Nuevamente hay dudas con respecto a los casos probables. Los tocamos en algunas preguntas, pero voy a reiterar una pregunta que está colocando con fechas, con algunos detalles, para que la podamos analizar, ¿ya? Dice, todo caso probable que posterior a su periodo de aislamiento presenta una PCR positiva. Pregunta, ¿se debe considerar como caso confirmado y debe tener una nueva notificación e iniciar una investigación y aislamiento nuevamente? Independiente del tiempo que haya transcurrido entre el término de su clasificación como probable. Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una de las preguntas más difíciles porque de hecho es algo de lo que nos habían preguntado antes y lo habíamos recibido por correo, que es algo de lo que estamos mirando, porque efectivamente si uno tiene una persona que tiene una notificación como probable y después tiene una PCR positiva, pero que está en un periodo menor a 90 días, según el criterio actual no sería caso. Sin embargo, entendemos que hay un PCR positivo que está ahí y por lo tanto nos hace pensar en considerar y en el fondo, en este caso, considerar el aislamiento. Entonces, eso es algo que vamos a ser muy honestos, estamos mirándolo y vamos a tener que revisarlo. Ha aparecido y es una importante pregunta y soy honesto, o sea, eso es algo que ha sido como que está en estudio, como mismo ha pasado, por ejemplo, con el criterio de cuánto es el tiempo entre una dosis y otra de vacuna que se ha ido ajustando y en el fondo dentro de los criterios que queremos volver a revisar a raíz de la aplicación práctica de esto es justamente lo relacionado con reinfección. ¿Qué pasa en esa ventana particularmente entre el día 1, terminado un primer episodio, y los 89 días? ¿Qué pasa en ese periodo? Es algo que, siendo honesto, lo estamos mirando de nuevo. Por lo tanto, quedaremos, digamos, en una observación, manda el ordinario que hoy día actualmente está en vigencia. Todo lo que está en vigencia hoy es lo que podemos decir de una manera muy con fundamento. Sin embargo, como este proceso es dinámico, como transmite el doctor, siempre puede haber en el próximo video que hagamos una nueva aclaratoria ya dada por la evidencia científica. Hay una pregunta en relación a los indicadores. Yo creo que igual aclararle a la audiencia que vamos a tener una presentación en base a indicadores dentro de nuestra programación y planificación de capacitación, pero no sé si la podemos tocar. ¿Qué les parece a ustedes si la conversamos un minuto? Voy a apagar el micrófono solo por conversar un poco la pregunta. Ya. En relación a los indicadores, hay una pregunta que hizo una parte de la audiencia. Dice, ¿qué se considera en los indicadores de TTA? ¿Cuáles son los que se consideran por centro o nivel de comuna? ¿Ya? Entonces vamos a explicar de una manera muy general, porque vamos a profundizar en una presentación más adelante, pero les queremos decir más o menos lo que está ligado al tema del APS en general. Sí, en general lo que nosotros estábamos viendo toda la semana son el indicador 5 y el 7 por establecimiento y por comuna. Desde la semana pasada estamos tratando de explorar en el fondo el indicador de VAC, positividad, también por establecimiento, para gestión de la DIVAP con esos indicadores. Entonces estamos en, eso sería VAC, VAC, indicador 5, 7 y positividad por establecimiento de lo que estamos explorando o en el fondo estamos analizando, y por comuna está todo el resto de los indicadores que se publica los días miércoles en la página web del MinSal. Para complementar, entender de que las acciones que hoy día está realizando la APS, que es el seguimiento del caso, el seguimiento del contacto estrecho por vía telefónica, la visita dentro de las 48 horas del caso,
que va en la búsqueda de poder identificar las condiciones de aislamiento, evaluamos signos y síntomas, evaluamos, identificamos contactos estrechos en esa visita. Entonces, la idea es que los indicadores vayan acompañando, y esta es la conversación que les vamos a presentar más adelante, vayan acompañando estas acciones que ustedes están ejecutando y vayan reflejando a nivel comunal, que ya ustedes lo ven a través del informe y a través regional, pero también los vamos a ir focalizando en esta idea de poder mostrarles el indicador de una manera progresiva, que estamos iniciando en esa visibilización para poder verlos por establecimiento. Bien, continuando con las preguntas, y vamos a dar cierre a 2 más, porque en realidad por el tiempo, pero igual las vamos a retomar. Hay dudas en relación a los contactos estrechos en el seguimiento en EpiVigila. Entonces la pregunta dice, ¿los contactos estrechos en el seguimiento en EpiVigila tienen su propio código? Al momento de hacerle una PCR en el domicilio, ¿generamos una nueva notificación con un nuevo folio? ¿O lo mismo, si el contacto estrecho lo notificamos como caso probable? Pregunta, esto ya que nos ha pasado que algunas personas tienen dobles ingresos en nuestras plataformas de EpiVigila en el mismo momento, uno como contacto estrecho y luego otro con otro folio. Yeah. Efectivamente, los contactos estrechos en EpiVigila tienen un código específico en el sistema. Sin embargo, si ese contacto estrecho se transforma en un probable o en un caso sospechoso, se debe ingresar nuevamente y ahí se le va a asignar un nuevo código, que en el fondo no va a ser un código, sino que se va a hacer un folio de EpiVigila, porque ya se convierte en un caso ya sea sospechoso, confirmado o probable. Entonces, efectivamente, aunque tenga un código o un folio como contacto estrecho, hay que notificarlo, pero ya como un caso sospechoso, confirmado o probable. Consensuando con nuestros expositores, vamos a cerrar en 2 preguntas y vamos a retomar un poquitito de EpiVigila. Hay una pregunta que realiza el último persona de la audiencia, pregunta por el perfil de búsqueda activa. Vamos a aclarar eso para que estemos todos claros en que se puede utilizar. Carolina. Sí, efectivamente hay un perfil BAC para EpiVigila y que si en el fondo lo necesitan solicitar, pueden acudir a su delegado del establecimiento para solicitar ese perfil y si tienen problemas con el perfil, al final de la presentación había un correo en que pueden mandar ahí un correo como para poder solicitar el perfil o si tienen algún problema con ese perfil. Sí, y había otra pregunta que era, según el ordinario 504, un caso que fue probable y actualmente tiene la PCR positiva, independiente del tiempo debería ser confirmado, y efectivamente eso es lo que está establecido y dice hacer nueva cuarentena. Bueno, efectivamente hacer nuevo aislamiento en ese caso del caso. Es lo que está, así que muy bien. Solo reiterar que estas definiciones siempre las estamos revisando para efecto de lo que va apareciendo nueva evidencia y demás, sobre todo en lo que yo les mencionaba relacionados con periodos de reinfección y demás, que las estamos mirando nuevamente. Pero según el ordinario y lo que sale ahí, efectivamente es lo que está establecido, se considera caso y por lo tanto en la confirmación del caso lo que se debe hacer es el aislamiento correspondiente. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, doctor. Un gusto trabajar como equipo. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando en el día de hoy. Esperamos haber cubierto parte de las expectativas que ustedes nos transmiten a través de las distintas videos. Y también darles las gracias porque tuvimos una gran cantidad de gente conectada a nivel del país, más de 290 personas conectadas. Desearles con un fuerte abrazo que sigamos trabajando juntos y que nos cuidemos y que podamos llevar adelante esta pandemia en corto plazo, poderla vencer. Así que desearles una excelente tarde y nos encontramos muy prontamente en una próxima capacitación. Gracias a todos.